Sí, Miss. Buenos días. Buenos días. Ya. Empezamos entonces. Esta semana nos toca ver espejos, ¿ya? Y nos va a ayudar mucho, de verdad nos va a ayudar mucho, al menos para aquellos chicos que tienen la clase de laboratorio, porque hemos hecho ya una clase y un poquito que hemos estado como en el limbo, de verdad, por eso se tuvo que poner una pequeña introducción para que puedan entender el fenómeno de óptica, de la famosa óptica geométrica que hemos estado viendo en la clase pasada. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es una clase de espejos, cómo se forma la imagen, porque en algunos casos vemos la imagen en la misma dirección en la que está el objeto, pero de repente más grande, o porque en algunos casos se da una imagen invertida, como vemos ahí en la diapositiva, ¿sí? ¿No? Tiene que ver algo la forma, tiene que ver algo la dirección, la ubicación. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, primero, sabemos muy bien que la luz sale desde un punto, ¿sí o no? Un punto focal, nosotros le llamamos. Y a medida, según la ley de Fermat, esperen un momentito, por favor. Entonces, la ley de Fermat, si no se acuerdan, la que vimos y la ley de campo óptico, ¿se acuerdan que hablábamos la clase pasada? Me indica que cada punto de interferencia me va a propagar otro camino. Y a medida que haya un camino de interferencia, se propaga otro camino. Entonces, dándome una cierta calidad o cierta propagación de imágenes. En este caso, ya, la luz tiene esa propiedad. Sabemos que son ondas, pero van a ser ondas que van a salir, por ejemplo, de aquí va a salir una forma de onda. Al chocarse con este pequeño patrón de abertura, pues me va a dar otras ondas de propagación. Me estoy adelantando un poquito, ya, pero es mejor que se conozca de esta forma. Entonces, cada punto donde interfieren las ondas me va a formar un patrón de interferencia que se va a ver de esta forma, como ondas, en función al punto de ennegrecimiento y a los máximos y mínimos que me obtenga. Entonces, yo voy a tener así un patrón donde si yo noto tranquilamente voy a tener un máximo de interferencia y unísono a ello, a cada uno de sus lados voy a tener otro patrón, pero va a tener un valor, en este caso, mírenlo, un valor de ennegrecimiento un poquito más tenue que el patrón original. Y así sucesivamente. Al costado de este hay un patrón de interferencia semejante al lado del primer patrón que tuvimos o del segundo patrón que tuvimos. A eso se llama la banda de interferencia en serie y en paralelo. Entonces, ¿qué me va a permitir ver? Me va a permitir ver la luz, ¿ya? Pero en diferentes, que la luz, ¿ya? Más luz puede darme una oscuridad, como lo veo acá. Un patrón de interferencia de luz, pero más otro patrón de interferencia de luz me da un punto de oscuridad. Entonces, esos son los caminos que nosotros vamos a tener. Uy, esto me he confundido. A ver, perdón. Me estoy yendo un poquito más allá, porque esta no es mi clase, ¿verdad?
Un ratito, un ratito. Esta no es mi clase, esta es una clase de otra escuela. Mil perdón, chicos, mil perdón. Decía, qué raro, estoy hablando de interferencia. Voy a guardar, mil disculpas chicos, ya he guardado la misma clase con el mismo nombre y eran dos clases completamente diferentes. Pero sí, creo que esa es la que le he colgado en el Classroom, ¿no? Vamos a cambiarle de una vez, a ver. Sí, ay, empecé la interferencia. Entonces vamos a editar. Ahora sí. Material, le voy a cambiar el nombre y empezamos. Ahora sí. Es más que el lanzamiento de una nueva imagen del Megapolis, porque desde hoy nadie volverá a pintar humanos. Ahora sí. ¿Qué es lo que ocurre con la óptica? Les vuelvo a decir, tenemos que hablar de una óptica geométrica. ¿Ya? La óptica geométrica que hemos visto de repente en laboratorio, en la formación de lentes, todo eso se denomina óptica geométrica. ¿Qué estudia? Pues estudia la parte de la estudia cómo se propaga la luz, pero estudia la propagación de la luz, pero en forma de rayos, ¿ya? Obviamente me va a experimentar, como lo vimos en la clase pasada, reflexiones, refracciones, pero no en una superficie completamente plana o de un medio a otro como lo vimos cuando estudiamos la ecuación de Snell, no, sino también en diversas superficies. En este caso, la óptica es tan linda, ¿verdad?, que podemos hacer un conjunto, un sistema óptico, ¿ya?, que va a ser un conjunto de medios, que quiere decir, puede ser, por ejemplo, una luna, un espejo, un pequeño vidrio o cualquier material translúcido que me permita transferir una cantidad de luz y visualizar el fenómeno, ¿ya? Entonces, los modelos que vamos a tener para este sistema óptico son como rayos. Rayos así, los rayos que nosotros usamos de repente para trigonometría, ¿sí o no? Un punto donde nace y una cabeza que nos indica la dirección y propagación de este rayo, igual. Nosotros lo vamos a utilizar. Pero se supone que la luz no se difracta, sino que consiste en una línea de avance perpendicular en función de quién, en función de un frente de onda. Entonces, si nosotros vemos o analizamos los rayos, ¿no?, los rayos que ya lo hemos visto en matemática, pues en el caso de la luz van a ser rayos reversibles en su propagación y van a ser independientes de otros rayos. No todos van a ser idénticos, ojo, no. ¿Por qué? Porque depende de hacia dónde se propague y qué es lo que interfiere en su camino. Entonces, cuando interfiere, ese rayo ya cambia y al cambiar también cambia de nombre. Entonces, por eso decimos que es independiente de otros rayos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta en la óptica geométrica? Pues tenemos que tener en cuenta el sistema óptico, que va a depender si es estigmático, astigmático o centrado. ¿Qué quiere decir con un sistema óptico,
Sistema óptico estigmal. ¿Qué podemos decir? ¿O qué entendemos? Cuando nosotros estamos hablando de estigmado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de un sistema óptico estigmado, queremos decir que los rayos salen de un punto objeto. O podemos decir que pasan de o pasan de ser real, por ejemplo, o virtual en el punto de origen después de atravesar el sistema, ¿ya? A eso nosotros nos referenciamos con un sistema estigmado. ¿Y qué es un sistema centrado? El sistema centrado se denomina, vamos a decir, cuando las superficies, en este caso nuestro sistema óptico, tiene simetría de revolución respecto al eje común. ¿Qué quiere decir? El punto de objeto, ¿ya?, y el eje óptico determinan un plano llamado un plano meridiano, y este divide en dos mitades idénticas. ¿Está bien? Entonces ya vemos un estigmado en el cual salen de un punto de objeto, pasan de real o virtual en el punto de la imagen. El centrado, que vendría a ser idéntico a la formación de la imagen, ¿ya? Y el astigmado y el sistema astigmado, ¿a qué se refiere? El sistema óptico astigmático es lo opuesto del estigmático. ¿Qué quiere decir? El estigmático, recordemos, todos los rayos que salen de un punto de objeto, ¿ya?, pasan a real o virtual en un atravesar el sistema. El astigmático no va a pasar, ¿ya? Un sistema astigmático tiene una presbicia, y eso lo vamos a ver ahora en nuestros ejemplos, ¿ya? Quiere decir que me crea, ¿ya?, me crea una imagen por encima, ¿ya? Tiene un error de refracción común. Inclusive lo vemos, por ejemplo, en las enfermedades de vista, ¿ya? Que estos rayos de luz no van a enfocar, o sea, la luz no se enfoca de forma pareja sobre un plano, sino la traspasa y cambia la dirección formando una imagen fuera de foco, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en función al sistema óptico. ¿Y las imágenes cómo van a ser? Las imágenes pueden ser en función de su naturaleza reales o virtuales, ¿ya? Y en función también a su posición, ¿ya?, derechas o invertidas. Entonces, si nosotros vemos la diapositiva anterior, vamos a ver un ratito, ahí está. Yo acá tengo, se supone que esto está encima de una superficie y tengo un señor sentado. Ah, mire, puedo ver que aquí me refleja una imagen, ¿sí o no? Pero las proporciones de repente no son iguales. Entonces, yo puedo decir que es una imagen derecha, ¿ya?, pero es virtual. Entonces, vamos a ver cómo se forma una imagen virtual y cómo se forma una imagen real. Pero esta imagen yo la veo invertida, lo veo el señor de cabeza, entonces es una imagen invertida. Entonces varía, como les vuelvo a decir, en función de su posición. Ahí está. Derechas o invertidas, o por su naturaleza, reales o virtuales. Entonces, eso lo vamos a ver ahora, cómo se forma. Para ello necesitamos tener un convenio de signos, ¿ya? Según las normas DIN, nosotros tenemos una convención de signos.
yo voy a tener un foco, ¿ya? Un foco real, un foco virtual. Yo tengo un plano, está, un plano de origen OY, un plano de origen OX. Tengo un punto focal desde donde está en la esquina, el vértice, hasta el extremo de mi objeto. Entonces, igual acá, desde un punto de vista hasta el centro de mi punto focal. Ahí está, mi punto focal. Yo tengo mi objeto. Vamos a poner, está a una distancia S. La propagación de luz va en esta dirección. Entonces, de aquí yo saco un rayo de luz recto desde la parte superior hasta donde tengo de repente una luna, un espejo en este caso, y diverge en este punto focal. Tengo cualquier otro punto que diverge, ¿ya? O puede tener un rayo de acá que sale al punto central y se proyecta. Y tengo otro punto, otro rayo que va a chocar de frente con el rayo, con este punto focal, y se propaga, diverge. Entonces me va a formar una imagen. Esta imagen, desde el punto de vista que es la cabecita del rayo del que está mirando hacia abajo, pues es una imagen invertida. Entonces, las magnitudes que hacen referencia a esta imagen son las mismas que las referidas por el objeto. Solamente que tenemos que añadirle el signo, ¿ya? Un signo prima, que quiere decir este signo prima, este signo prima, ¿ya? La luz, me dice, siempre se propaga de izquierda a derecha. Esa es una convención de normal. Siempre de izquierda a derecha. Profesora, ¿no puede ir invertido? No, porque ya es una norma en óptica geométrica. ¿Qué más? La dirección OX, esta dirección OX, ¿verdad? Las distancias son positivas hacia la derecha del vértice del sistema óptico y negativas en caso contrario. Y quiere decir, desde este punto de mi vértice a la derecha va a ser positivo, a la izquierda negativo. Igual también las direcciones OY. OY, las magnitudes medias por encima del eje óptico, esta parte de acá del cuadrante, estos dos cuadrantes, van a ser positivas, mientras las medidas debajo de este sistema óptico van a ser negativas. Entonces, nosotros ya tenemos esta forma de rayos. Ahora vamos a ver la construcción geométrica de un espejo plano. El observador siempre tiene que estar de izquierda a derecha. Entonces, empecemos. Tengo mi objeto, mírenlo. Tengo un rayo incidente, rayo reflejado por ser un espejo. Yo tengo el observador y lo voy a ver. Pero ¿cómo lo veo? O sea, yo veo la imagen, sí, pero ¿dónde veo esa imagen? Ustedes todas las mañanitas se levantan y se ven en el espejo de su baño y dicen qué guapo que soy, qué lindo que soy, qué guapa que soy o qué bella que soy. Pero ¿dónde está esa imagen? Esa imagen se forma de la siguiente forma. Tengo un ángulo que ya sé que se llama ángulo reflejado, ¿sí o no? Este ángulo teta. Tengo una normal y trazo rayos, como los puedo ver. Si mi objeto está aquí, trazo un rayo perpendicular al plano. Y justo desde el punto de vista del observador hago una proyección paralela de ese mismo rayo. Capaz de el punto donde se interfiere o se intersectan ambos rayos, me va a formar la imagen del espejo. Entonces, el observador ve la imagen A', que corresponde a la imagen de A, porque recibe el rayo reflejado del espejo.
cuenta. Entonces, esta formación de imágenes en espejos planos se rigen por las leyes de reflexión. ¿Cuáles son esas leyes de reflexión? Las leyes de Snell, las que vimos anteriormente, lo que estudiamos en la antigua clase. Pero esta formación de imagen por espejo plano siempre va a ser que virtual. ¿Por qué? Porque si este es mi espejo y mi objeto está acá, yo veo que la imagen se forma detrás del espejo. No se forma adelante, se forma detrás del espejo. Entonces, desde el momento que se forma detrás del espejo, para mí ya va a ser virtual, un plano virtual. ¿Está claro? Entonces, mi imagen va a ser virtual. ¿Y la simetría, el tamaño, la posición, la ubicación, todo es idéntico? Sí. Si nosotros vemos el tamaño de este objeto, coincide con el tamaño de la imagen. Está en la misma dirección de la imagen, entonces es simétrica. ¿Está claro? Recuérdalo. Espejo plano, objeto está en este plano. Vamos a poner en el primero, segundo en el tercer cuadrante. Vamos a decir, acuérdate de eso. Mi imagen está acá, en el tercer cuadrante. Si mi imagen se estuviera viendo en función a la proyección en este plano, sería un plano real, porque es el plano donde está el objeto. Pero no, se forma en un plano detrás del espejo, entonces este plano es virtual. Por lo tanto, mi imagen es una imagen virtual y simétrica. ¿Está claro? Está. Yo puedo ver inclusive el rayo de interferencia, o sea, el rayo incidente, con respecto al eje, a este eje perpendicular con respecto al espejo, forma un ángulo que va a ser el mismo que va a tener mi imagen con respecto al rayo reflejado, porque existe una reflexión de la luz. Entonces, por eso decimos que en un espejo plano, la imagen siempre va a ser virtual y simétrica. Si nosotros lo vemos, me forma una imagen centrada. Vamos a ver, ahí está. Entonces decimos, el sistema óptico es un sistema óptico centrado. Según la naturaleza de la imagen, es una imagen virtual. Según su posición de la imagen, es una imagen derecha. ¿Por qué? Porque tiene el mismo tamaño, la misma proyección que tiene la pelotita. ¿Está claro? A eso hace referencia esta parte de acá de la física. Entonces, para solamente espejos planos. ¿Y existen otros tipos de espejos? Sí. Existen espejos esféricos. Espejos que pueden ser cóncavos, ¿está? Y pueden ser convexos, ¿ya? Ahí está, convexo. Si nosotros lo vemos, cóncavo tiene una curvatura, ¿sí o no?, hacia adentro, mientras que el convexo tiene una curvatura hacia afuera. Ambos espejos tienen en común, o sea, tienen definido lo que vendría a ser un radio de curvatura, un centro de curvatura, un centro del espejo, una distancia focal, un foco por tener distancia focal y un eje principal. Ya sabemos muy bien que el eje principal va a estar ¿dónde? En el centro del espejo. Igual también para mi espejo cóncavo. Por tener esto un radio de curvatura, ¿sí o no? Obviamente que voy a tener un punto que me indica el tamaño del radio. Y también va a tener un punto focal que es la mitad, ¿sí o no?, del radio de curvatura. En este caso también, ahí está, el radio de curvatura, el centro del espejo y tiene un punto focal. Si nosotros nos damos cuenta, tiene las mismas formas, o sea, tiene las mismas, los mismos parámetros para poder medir.
Tiene radio, tiene foco, tiene distancia, tiene un centro de curvatura ambos, tienen distancia focal, ahí está, tienen esta distancia focal, tienen esta distancia focal. En ambos yo sé que es la mitad del radio. ¿Cuál es la diferencia? La forma como se puede visualizar la imagen. Míralo. Si este es el radio de curvatura, ¿sí o no? Yo como observador, yo voy a ver el espejo, ¿sí o no? Voy a ver la imagen. Pero ¿cómo voy a poder ver la imagen? Los rayos siempre van a venir de izquierda a derecha. Entonces va a venir un rayo que choque con el espejo y ese rayo que se refleja es el que yo voy a observar. Igual, del mismo modo en el espejo convexo. Yo tengo un rayo de curvatura que choca con el espejo. Es un rayo incidente y el reflejado es el que yo voy a observar. ¿Está claro? Pero ese rayo reflejado, si nosotros nos damos cuenta, tiene que coincidir con la distancia, con el punto focal. Distancia no, coincide con el punto focal. Y ven, miren, choca para el cóncavo, choca con el espejo y se refleja, cuyo rayo coincide con el punto focal. Mientras que en el espejo convexo viene el rayo, se refleja y choca con el observador. Pero este rayo exactamente que choca con el observador es el que se proyecta e intersecta el punto focal. ¿Te das cuenta? Entonces es una proyección del punto focal. No es cualquier rayo. Tiene que ser exactamente el rayo que choca con el punto focal. Ahora, ¿cómo calculamos entonces esta distancia focal? Para espejos convexos. Yo tengo mi radio de curvatura y yo sé que la distancia focal es la mitad del radio de curvatura. Entonces, ¿cómo voy a poder ver esa imagen? Yo tengo aquí mi pelotita, este es mi objeto. Viene y choca, ¿sí o no? Porque los rayos de luz vienen de izquierda a derecha. Viene mi rayo incidente y yo tengo un rayo reflejado. Este rayo reflejado tiene que tener una proyección ¿con quién? Dijimos con el punto focal. Ahí está. Teniendo en cuenta que va a tener una altura desde el eje hasta el plano paralelo que choca con la LED, con el espejo. ¿Ya? Y este rayo es el que se proyecta y choca con el punto focal. Este ángulo, mientras que este vendría a ser alfa, que es la proyección del radio de curvatura, ¿ya? La proyección que yo voy a tener con mi punto focal del rayo reflejado es 2 veces ese rayo. Entonces, para un espejo convexo, ¿ya? Y con rayos paraxiales, que quiere decir que forman ángulos menores o iguales de 10 grados en un eje óptico, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Que la respuesta vendría a ser que la tangente de 2 alfa es aproximadamente igual a 2 tangente de este ángulo pequeñito. Entonces, siguiendo mi ecuación de rayos, ¿ya? Yo puedo decir que en el triángulo O, ¿ya? O, M, F, ¿ya? La tangente de 2 alfa que vendría a ser igual H entre distancia focal. Vamos a suponer, como esta distancia de acá la voy a menospreciar. ¿Por qué? Porque los rayos de curvatura son bien grandes. Entonces vamos a suponer que cumple esta función. Entonces, tengo MF, mi tangente de alfa, míralo, este de acá, tangente de alfa de este ángulo, que va a ser OMC, es acá. ¿A qué va a ser igual? H entre el radio de curvatura. Por favor, aquí es
¿ya? Es OMC. Entonces, juntando estas dos ecuaciones, yo puedo decir, altura entre distancia focal va a ser igual a 2 veces la altura entre R. ¿Qué es lo que hago? Sí. H con H se me va, F pasa a ser solito y radio va a ser la mitad del punto focal. O sea, coincide. Para espejos cóncavos la expresión va a ser equivalente. Pero al ser el radio negativo, ya también lo será la distancia focal. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Qué quiere decir? Si mi radio va a estar en un eje que sea negativo, entonces también cambia mi punto focal. La distancia de este espejo esférico va a ser igual a la mitad del radio de curvatura. Ya. Y en espejos cóncavos, la imagen también va a ser idéntica. Sí, míralo. Nosotros vamos a tener este ángulo C, punto en el que choca. Ese es mi punto focal. Tengo mi objeto, ¿ya? Y se supone que la luz viene de izquierda a derecha, choca desde el punto perpendicular con M y este rayo tiene que reflejarse exactamente en el punto focal. Por lo que voy a tener una cierta altura. Voy a tener un ángulo alfa. Y por geometría, estos dos ángulos me van a dar este ángulo que empiezan M, F, O, ¿sí, no? Como 2 alfa. ¿Coincide? Sí coincide. O sea, yo puedo decir que tangente de alfa, ¿ya? O mejor dicho, tangente de este 2 alfa es 2 veces tangente de alfa. Y cumple con esta equivalencia. Entonces, por eso decimos que para un espejo cóncavo la expresión, ¿ya? La expresión de este, ¿ya? También es un radio, ¿cómo se llama? La expresión es equivalente para este tipo de espejo. Pero, en este caso, mi radio va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura está en mi eje X negativo. Mientras que aquí el radio de curvatura para los convexos están en mi eje X positivo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la única diferencia. ¿Por qué? Porque ambos van a tener rayos de curvatura, ambos van a tener puntos focales, ambos sus rayos van a tener que reflejarse desde un punto de vista del espejo hasta el punto focal. ¿Está bien? O sea, la definición es la misma para los dos, solamente que tenemos que tener en cuenta cómo es el radio de curvatura para ver el signo, si es negativo o positivo. Si hubiera sido el sábado, pero compré el no, era el día. Ahora, yo ya he visto que para espejos planos, pues las imágenes van a ser iguales, ¿no? Centradas. ¿Qué pasa cuando yo tengo espejos esféricos, convexos o no convexos? Vamos a tener lo siguiente, o cómo se van a formar las imágenes. Siempre voy a tener un objeto. Listo. Esta pieza, de ajedrez. Ajá. Y tengo una altura que va de A a B en este eje. Yo sé que los rayos van a tener que venir de izquierda a derecha y va a haber siempre un rayo paralelo. Míralo, ¿eh? Va a haber un rayo paralelo a mi eje óptico. Pero también va a haber un rayo reflejado que va hacia el observador. Y este rayo reflejado coincide con el punto donde se refleja, donde intersecta el espejo y se proyecta hacia el punto focal. Ahí va un rayo. Luego voy a tener otro rayo que va desde el extremo del objeto hasta el radio de curvatura. Y el punto donde se intersectan estos dos rayos es donde se me va a formar la imagen.
¿Está claro? Ese punto ya va a ser el punto donde se refleja la imagen. Y si nosotros lo vemos, pues es una imagen, mira, el tamaño AB y el tamaño A'B'. Si nosotros lo vemos, es un tamaño pequeñito. Quiero un tercer rayo para corroborarlo. Perfecto. Trazo un rayo, ¿ya? Y este rayo se refleja de una manera paralela al eje. Y este rayo paralelo al eje coincide con el punto de interferencia. Y ahí tengo mi imagen reflejada. Y para espejos cóncavos, ¿cómo vendría a ser la imagen? Si el objeto está situado, ahí sí tenemos que ver, espérense. ¿Dónde estás? Ay, no, se me olvidó. Tenemos que ver cómo va a ser la ubicación del espejo. Miren, para los espejos cóncavos, igual, yo tengo mi objeto, ¿ya? Tengo mi radio de curvatura, mi punto focal, que es la mitad del rayo, entonces trazo mi rayo, que es perpendicular al eje central, choca con el espejo o se refleja y sale, si no, incide y sale reflejado, teniendo en cuenta que tiene que pasar por el punto focal. Tengo otro rayo que tiene que chocar también con el radio de curvatura. Se supone que el punto donde se intersectan estos dos rayos es donde se va a formar mi imagen. ¿Es diferente al anterior? Sí. Mírenlo, ¿eh? Esta imagen va desde el eje de curvatura hasta el punto donde choca. Recuerda que justo la ubicación donde está el eje central es donde empieza la imagen, es la base de la imagen, los piecitos de la imagen. Y el punto donde chocan los rayos va a ser la parte más alta de la imagen. Entonces mi imagen va a ser en este caso invertida. Ahora, en el ejemplo anterior, mi imagen, donde está el eje, son las patitas, y el punto donde intersectan es la parte más alta. Es una imagen derecha. Pero míralo, ve. Aquí está mi objeto y mi imagen está detrás, así, miren, detrás de este plano. ¿Cómo sería mi imagen? ¿Sería una imagen real o virtual? ¿Es semejante a la anterior? No, no es semejante a la formación de la anterior imagen. En esta de acá, sí, me mira. Está acá. Está en el mismo plano donde está mi objeto. Por lo tanto, nosotros decimos para este tipo de imágenes que es una imagen real. ¿Por qué? Porque está en el mismo plano donde se encuentra el objeto. Pero es invertida. Y si lo vemos bien, de menor tamaño que el objeto. ¿Está bien? Entonces, el centro de curvatura y el foco de la imagen es real, invertida, ¿ya? Y va a variar si el centro de curvatura y el foco, la posición de la imagen, va a estar en un punto específico. Entonces, el foco y el espejo y las prolongaciones de estos rayos reflejados forman imágenes virtuales derechas y de mayor tamaño. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Cómo se forman las imágenes? Depende. Si mi objeto está situado entre el infinito y el centro de curvatura, mira, acá está. Entre el infinito y el centro de curvatura, la imagen es real, invertida, como la que tengo, y de menor tamaño. Ahora,
Para este tipo de espejos cóncavos, si el objeto estaría ubicado entre el centro de curvatura y el foco, o sea, acá, en esta zona, entre estos dos puntos, la imagen sería también real, invertida y de mayor tamaño. Ahora, si el objeto se encuentra entre el foco y el espejo, o sea, entre este punto y el espejo, las prolongaciones de los rayos serían virtuales, derechas y de mayor tamaño. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí nomás ya te está diciendo cómo va a ser la proyección en función a la ubicación del objeto. Vamos a verlo si coincide o no. Está. Del infinito, mira, del infinito, vamos a poner aquí, del infinito hasta el centro de curvatura, proyecto mi rayo incidente, rayo reflejado, choca con el punto focal, luego tengo un rayo incidente que choque con el punto focal y sea paralelo al eje. Allí donde se cruzan estos dos rayos va a ser la formación de mi imagen. Y si lo veo, pues sí, está en el mismo plano del objeto, que es real, invertida y de menor tamaño. Ahora me dice si el objeto se sitúa sobre el centro de curvatura, o sea, en este mismo centro de curvatura. La imagen sería invertida y del mismo tamaño del objeto. Ahora, si el objeto se sitúa entre el centro de curvatura y el punto focal, ahí está, centro de curvatura y punto focal, rayo, sale reflejado. Tengo otro rayo que choca con el foco y es paralelo. Es invertida la imagen, está en el mismo plano, mírenlo, en el mismo plano del objeto, pero es de mayor tamaño. Entonces, ahí está. Es real, invertida y más grande que el objeto. Y si el objeto se sitúa entre el foco y el centro de curvatura, y el centro del espejo, perdón, entonces está próximo al espejo, ahí está. Yo tengo una imagen, tengo un rayo incidente, ¿sí o no?, que tiene que chocar con el rayo de curvatura. Entonces, sale este rayo de acá. Y tengo que tener otro rayo que choque exactamente con mi punto focal. Acá los rayos se alejan, pero estos dos van a tener que intersectarse. ¿Pero se intersectan dónde? Detrás del espejo. Es el único punto en el cual la imagen virtual va a ser derecha, ¿ya? Pero es virtual, ¿por qué? Porque no se proyecta en esta zona donde se encuentra el objeto, se proyecta detrás de la lente, entonces es virtual, es un plano virtual. Y es mucho más grande que el objeto. ¿Ya? Esa es una forma como podemos ver cómo se sitúan, o mejor dicho, cómo en función a la ubicación del objeto podemos saber cómo se van a formar las imágenes en ese tipo de espejos. Ahora para los espejos convexos. Para el espejo convexo es independientemente del lugar donde se coloca el objeto, porque el espejo convexo siempre produce el mismo tipo de imágenes. ¿Qué quiere decir? Las imágenes de estos objetos siempre son virtuales, derechas y de menor tamaño que el objeto. Siempre. Mientras que en los cóncavos no, veíamos que eran grandes, ¿no? Podrían ser reales o virtuales dependiendo de la ubicación donde se encuentra el objeto. Pero en este caso no. Para los convexos siempre van a ser virtuales, derechas y de menor tamaño. Entonces, veamos esto. Rayo incidente, ¿sí o no? Rayo reflejado. Se supone que este rayo reflejado tiene que coincidir con el punto focal. Perfecto, ya tengo un rayo. Ahora tiene que haber otro rayo que sale desde la parte más alta del objeto y choque con el rayo de curvatura. El punto donde se ubican estos dos rayos
mi imagen. ¿Ven? ¿Cómo es? Es virtual porque no está en este plano del objeto, está detrás del objeto, virtual. Si lo veo es derecha y de menor tamaño. La imagen me dice va a ser más pequeña cuanto más alejado esté el objeto. Por lo que los espejos convexos me dice amplían el campo de visión y se utilizan, por ejemplo, para garajes, para esquinas, para poder colocar en un extremo un espejo y ver todo el panorama que nosotros tenemos. ¿Dónde lo usamos? ¿Son muy usados? Claro que sí. Lo usamos mucho, por ejemplo, para vigilancia, para los que vendrían a ser los vehículos, esos espejos ¿no? que nosotros vemos para ver si el carro vecino se acerca a las motos o algún transeúnte, peatón por ahí. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí, ¿ya? Para tener un objeto, una imagen en función a los espejos convexos. Ahora, para ver la ecuación de los espejos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Yo ya he visto que hay rayos incidentes, hay rayos reflejados, tengo mi distancia focal, tengo mi radio de curvatura, ¿sí o no? Tengo la forma donde se proyecta la imagen. ¿Está? Entonces nosotros vamos a decir lo siguiente. Dos rayos parten del extremo A. Va a ser un rayo AM que refleja y se proyecta al pasar por el punto focal. Luego tengo el rayo AO que se refleja, ¿no? Y se prolonga, dice, y la prolongación que va a tener del rayo AM va a dar específicamente en el punto A', el punto donde se cruzan ambos, y aquí empiezo a hacer una tarea de proyección de triángulos para ver semejanza. ¿Como cuáles? Por ejemplo, como el rayo BAO. El rayo BAO es este rayo de acá, BAO, ¿ya? Y el rayo B'A'O. Entonces, en base a ello se hacen una semejanza de triángulos. Yo digo, por ejemplo, el segmento AB' tiene que ser, entre el segmento AB, tiene que ser igual al segmento OB' con respecto a OB. ¿Cuáles son esos segmentos? AB, A'B', OB, O'O. Entonces, con esas distancias yo puedo decir la distancia Y' entre Y es igual a S' entre menos S. ¿Cuál es menos S? Me va a decir desde el punto del centro del radio de curvatura hacia la distancia donde está ubicada. ¿Quién? La imagen. Esta vendrá a ser S'. Y desde el radio de curvatura hasta donde está el objeto, S. Pero date cuenta, dijimos bien claro que todo punto, ¿sí o no? Todo segmento que se encuentre a la izquierda, ¿no?, del eje central, iba a ser negativo, y eso se tiene que respetar. Por eso es negativo. Entonces, esa es mi ecuación. Ahora tenemos que ver el cociente entre los tamaños de la imagen para ver el aumento lateral o el zoom. ¿Se acuerdan que muchos hablamos del zoom, de las proyecciones, de la ampliación? Eso también lo tenemos que ver aquí. Entonces, vamos a ver. La ampliación va a ser Y', o sea, la altura de la imagen entre la altura del objeto. Esto vendría a ser igual a ¿quién? A menos esta distancia S' entre la distancia S. Ese vendría a ser el aumento. ¿Por qué? Porque vamos a tener semejanza de triángulos.
Ahora yo tengo otra semejanza. Vamos a ver el N, M, F. ¿Cuál es F? Mi distancia focal. MN, MN, F. Ese triángulo tiene que ser semejante con el triángulo, vamos a ver, B, A, F. B', A', F. Son dos triángulos. Entonces, ¿hay semejanza? Sí, porque este pequeñito está inscrito en este más grande, teniendo un ángulo en común, el ángulo B'FA. Entonces, nosotros podemos decir A' entre B', A' entre B', o sea, esta distancia, ¿ya? Entre MN, que vendría a ser la distancia de mi objeto, vendría a ser igual a ¿qué? A B' F entre N, F. Entonces yo puedo decir aquí, Y' entre Y es igual a F menos S' entre F. Ya tengo una ecuación y tengo una segunda ecuación. Puedo juntar ambas, miren, Y', y acá también tengo Y', Y. Juntos, sí, las puedo juntar o las igual. Entonces yo puedo decir S' entre S negativo es igual a F menos S' entre F. Yo divido todo esto entre S' y voy a tener que la inversa de la distancia desde mi eje central al objeto va a ser igual a F entre Fs', S' entre Fs. Simplifico todo y voy a tener mi ecuación de espejos. ¿Cuál es? La inversa de la distancia de la imagen más la inversa de la distancia del objeto es igual a 1 entre la distancia focal. ¿Está bien? Es la inversa de mi distancia focal. ¿La distancia focal lo puedo tener? Sí, porque es un valor que se tiene, ¿sí o no? Depende de la radio de curvatura. Entonces, si yo sé que la distancia focal es el doble del radio de curvatura, yo puedo poner entre 2R. Cambia mi ecuación, pero es válido para todo. ¿Qué es el dióptrio plano? El dióptrio plano es un caso particular, me dice, en el que se considera que el radio de curvatura del dióptrio es infinito. ¿Cuándo se da eso? Se da eso cuando los espejos tienden a ser casi planos, pero lo utilizamos cuando tenemos que ver o minimizar objetos, por ejemplo los telescopios o los microscopios. Ellos utilizan un dióptrio plano. En el caso que vamos a tener que la relación entre las distancias imágenes-objetos van a estar de este modo, ¿ya? Donde las distancias, esta distancia S' y S tienden al infinito. Entonces, o proyecciones, por ejemplo, cuando tenemos, cuando yo veo, por ejemplo, la piscina, ya. Estoy en la piscina ahora que se está acabando el verano y por ir toda la jada me doy cuenta de que un anillo se me ha quedado dentro de la piscina. Yo lo veo, yo puedo verlo al fondo, por más que esté profundo, yo veo que está muy cerca. ¿Por qué? Porque son distancias aparentes. Ese es el dióptrio plano. ¿Se dan cuenta? Me distorsiona dándome una referencia de una profundidad aparente de este objeto que está sumergido en el agua o en algún material translúcido, pero que tenga un índice de refracción específico. Entonces, ¿también va a depender del aumento natural? Sí, va a depender de un aumento. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, es ya, la profundidad real, una profundidad aparente. ¿Por qué? Porque el mismo índice de refracción me varía. Entonces, mi profundidad real, por ejemplo, yo tengo un rayo incidente, pasa por un punto de referencia, rayo incidente, rayo reflejado. Pero también yo voy a en función de la proyección de rayos, yo voy a tener una profundidad aparente.
Entonces yo voy a decir mi profundidad aparente entre la profundidad real va a ser igual al índice de refracción 2 entre el índice de refracción 1. ¿Por qué? Porque son dos medios que nosotros estamos teniendo. El observador, por ejemplo, está en aire y la profundidad, ¿ya?, donde se encuentra sumergido. Este objeto, pues, está, ¿cuánto? Estará de repente con un índice de refracción de agua salina, 1.40, supongamos, ¿ya? O de agua con cloro, 1.15, dependiendo de la sustancia que tengamos, o agua de repente, ¿no? Simplemente agua. Entonces, esa profundidad varía y eso me da una percepción de lo que vendrías a ver o a visualizar, ¿no? Yo como lo puedo ver el anillo, lo veo tan cerquita, pero yo sé que la profundidad de esa piscina es de 3 metros. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es una distorsión. Es un punto de dioptrio plano que me puede dar un aumento o una disminución dependiendo de la profundidad y de los índices de refracción que vamos a tener. Ahora, cuando nosotros ya estamos viendo de lentes, pero también tenemos otro punto que tenemos que analizar, que son, espejos que hemos visto, pero también tenemos que analizar lentes. Y las lentes se pueden variar dependiendo de la forma que ellas van a tener, si son convergentes o divergentes, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos en laboratorio, ¿no? Tengo lentes biconvexas que son empanzonaditas en la cintura, plano convexa, plano y empanzonadita en la cintura, o cóncavo convexo. O sea, tienen una cierta silueta como una media luna. O divergentes. Las divergentes tienen una cinturilla, ¿no? Una cinturilla bien pronunciada. Plano cóncava, plana y cinturilla. Convexa cóncava. Tiene una cinturilla diferente a la cóncava convexa. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con estas lentes? Pues también propagan la luz. También va a tener una especie de rayos incidentes y rayos paralelos. Sí, sí lo van a tener, pero completamente diferente. ¿Por qué? Porque estos rayos de curvatura que vamos a ver son dos. Va a tener que haber un índice de refracción de la lente. Puede ser único o puede ser variado. ¿Por qué? Porque, recuerda, trázale un eje central aquí y yo puedo decir que esta es una lente con un radio de curvatura y esta es otra lente con otro radio de curvatura. Entonces varía. Cuando tenemos lentes muy delgadas, ¿qué lo vamos a ver? Una lente, en primer lugar, tenemos que analizar. Es un material, ¿ya?, limitado por dos superficies esféricas, translúcidas, ¿ya?, translúcidas, que me van a permitir el paso de la luz. Ahora, estas lentes pueden considerarse como una asociación de dos dióptrios. ¿Por qué? Ya les vuelvo a decir, porque en este caso yo puedo, ahí está, yo puedo dividir, hacer un eje imaginario Y central y dividir esto en dos lentes completamente diferentes con dos índices de refracción diferentes. Por eso te dice que una lente puede considerarse como la asociación de dos dióptrios, ¿ya? Si el espesor de la lente en el eje óptico es despreciable, o sea, es delgadita, ¿ya?, frente a los rayos de curvatura, la lente se denomina una lente delgada. Ahora, si el espesor de la lente en el eje óptico es despreciable, ¿ya?, como les voy a decir, vendría a ser una lentecita bien.
Un momentito, por favor. Ya, a ver. ¿Se me escuchó? Parece que mi audio estaba fallando. Entonces, voy a volver a repetir. Este caso, sí, me parece que no se me ha escuchado. En este caso, cuando decimos lentes delgadas, vamos a considerar solamente un índice de refracción. Ya. Un índice de refracción muy diferente a que si tuviéramos una lente muy gruesa, ahí sí tendríamos que verificar si es que tienen índices de refracción completamente diferentes. En el caso para lentes delgadas, vamos a tener esta ecuación, que es la inversa de la distancia de la imagen, menos la inversa de la distancia del objeto, va a estar multiplicado por n-1, y esto multiplicado a la vez por la inversa de los radios de curvatura de cada una de las lentes. ¿Está claro? O sea, 1 entre R1 menos 1 entre R2. Entonces, a esta ecuación se le llama ecuación de fabricación de los lentes, donde yo podría resumirlo, esta distancia como la inversa de la distancia focal. Si la inversa de la distancia focal igual a n-1 multiplicado por la inversa de los radios de curvatura. Siempre voy a tener en cuenta la magnificación. ¿Cuál es la magnificación? La altura de la imagen entre la altura del objeto es igual a la distancia de la imagen entre la distancia del objeto. ¿Ya? Solamente para lentes delgadas. ¿Por qué? Porque para este tipo de lentes delgadas, mi distancia focal de una lente va a ser igual a menos la distancia focal de mi lente prima. Recuerda que son dos lentes. Entonces yo puedo resumir esta ecuación de lentes a la siguiente. 1 entre f' igual a 1 entre s' menos 1 entre s. Solamente para este caso de lentes delgadas. Entonces, podemos decir que podemos hallar la potencia de esta lente. Sí, podemos hallar la potencia de la lente, que es igual a la inversa de la distancia focal. ¿Ya? ¿Y cómo se mide la potencia? En dioptrías. Una dioptría es 1 por m a la menos 1. Esa es la potencia. Entonces yo tengo radio de curvatura 1, radio de curvatura 2. Para este radio de curvatura 2 voy a tener un punto de referencia. Para el radio de curvatura 1, otro punto de referencia. ¿Está? Entonces, cada uno de ellas me va a dar un valor. Entonces, cuando yo tengo lentes convergentes, voy a colocar toda la diapositiva. Ahí está. Yo tengo un punto focal para una lente y tengo otro punto focal para otra lente. Recuerda que se va a diferenciar en función a la ubicación donde voy a tener esta pequeña lente y imagen. Entonces, F' por F', me dice este F' de acá. Para este F', que vendría a ser la distancia focal de la imagen, va a ser positiva si
tengo una lente biconvexa cuyo radio 1 va a ser mayor de 0 y radio 2 menor de 0. Si es una lente plano convexa cuyo R1 es mayor de 0 y R2 es igual a infinito. ¿Por qué? Porque es plano y es positiva siempre y cuando sea un menisco convergente cuyo R1 sea mayor que 0, R2 también sea mayor que 0, pero R1 sea menor que R2. Esas son las condiciones que nosotros tenemos para considerar que esta lente, o mejor dicho, esta distancia focal de la imagen sea positiva. Vamos hasta las 10, un poquito más. Ahí está. Entonces tengo para mis lentes divergentes. ¿Cuál es mi lente divergente? Esas lentes que tienen esa cinturita en el centro, ¿ya no? ¿Ya? Ahí están mis rayos, como se forma en mi imagen, ¿ya? Y pueden ser bicóncavas, plano cóncavas, Avenida Belisario Sosa Peláez, 1417, Cercado de Lima. Ahora, esta lente divergente va a ser negativa, va a tener un foco imagen negativa siempre y cuando tenga una lente bicóncava cuyo radio 1 sea menor que 0 y radio 2 sea mayor de 0. Radio 1 menor de 0, radio 2 mayor de 0. ¿Se entiende? Está en diferentes planos. Plano convexa. La parte plana, infinito. La parte radio 2, mayor de 0. Menisco divergente. Radio 1 menor de 0. Radio 2 menor de 0. Y raíz, valor absoluto de R1 menor que valor absoluto de R2. ¿Ya? Ese vendría a ser nuestras lentes divergentes. Ahí está, menisco divergente. Ahora, para la formación de imágenes de estas lentes, ¿cómo lo vamos a ver? Ay, perdón. Nuestro comportamiento de lentes, dice nuestra diapositiva, va a depender primero si esta lente es convergente o divergente. Primero, sí. ¿Por qué? Porque los rayos van a ser completamente diferentes. ¿Y dónde se sitúa el objeto? Los puntos que vamos a tener de referencia, obviamente, va a tener un sistema óptico que me va a permitir determinar si la imagen es virtual o real. Y los rayos que pasan por un punto del objeto, basta tomar solamente 2 rayos que converjan en este punto para que me dé la imagen, ¿ya? Yo tendría que llamarles a ellos. ¿Cuáles son los rayos? Vamos a verlo a continuación. Uy, perdón, se me fue. El rayo que incide paralelo al eje se desvía y pasa por el punto focal. Si la lente es divergente, este punto focal pasa por la prolongación del rayo emergente. ¿Cuál otro rayo voy a tener que ubicar? El rayo que pasa por el foco, ¿ya?, del objeto y sale paralelo al eje. ¿Y cuál vendría a ser el tercer rayo? El rayo que pasa por el centro de la lente nunca va a sufrir desviación, o sea, pasa por el centro y se proyecta por el centro, tal como es. Vamos a ver un objeto lejano. El objeto se sitúa a una distancia de la lente superior a la distancia focal. Ahí está. Míralo, punto focal. Y tengo mi objeto. Tengo mi objeto de altura AB. Con esta distancia S. ¿Qué es lo que hago? Trazo un rayo paralelo a la lente y de esta lente obviamente voy a tener un rayo reflejado que va a tener que pasar sí o sí por el punto focal.
Luego voy a tener otro rayo que va a pasar por el punto focal de la otra lente. Pasa y choca con la lente. Desde el punto que choca tengo que trazar un rayo paralelo al eje, ¿ya? Y en ese rayo paralelo con el anterior va a haber un punto donde se intersecta. Ahí ya está ubicado mi imagen. Quiero corroborarlo porque se supone que son 3 puntos, ¿no? Puede ser 2 mínimo, pero hay 3 rayos que tienen que chocar. ¿Cuál es? El rayo que pasa siempre por el eje central. Ese rayo nunca se va a difractar, siempre va a seguir su trayectoria. Entonces, ese es el tercer rayo que intersecta los dos anteriores y es ahí donde se formará mi imagen. ¿Qué es lo que vemos? Una imagen, si las patitas chocan con el eje central, pues aquí empieza, ¿sí o no? Y el punto donde chocan es la altura más alta. En la máxima altura, perdón, que va a tener esta imagen. Entonces yo voy a tener ya como resultado acá una imagen virtual, ¿sí o no? Invertida y por lo visto de menor tamaño. Para una lente convergente, para ese tipo de lente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener que ver nosotros? Vamos a tener que ver con las demás imágenes. Pero yo ya sé que esos son los rayos que vamos a tener que considerar para que se forme la imagen. Uno paralelo choca con un foco, uno choca con el foco y sale paralelo y mi rayo central. Está. ¿Qué pasa si mi objeto está alejado del rayo de curvatura? Entonces ahí está un rayo, aquí está un segundo rayo y veo que forma una imagen de menor tamaño e invertida. ¿Está? ¿Qué más? Tengo el objeto exactamente en el radio de curvatura. Exactamente en el radio de curvatura tengo una imagen del mismo tamaño que el objeto, pero invertida. ¿Qué pasa si el objeto se encuentra entre el radio y el punto focal? Entre el radio y el punto focal voy a tener una imagen de mayor tamaño, invertida y real. ¿Por qué? Profesora, pero ahí dice real. No está en el mismo plano del objeto. No es que esté en el mismo plano del objeto, hijo, sino que es el radio de curvatura que lo manda. Está dentro del objeto, dentro de la lente. ¿Te das cuenta? O sea, está dentro del radio de curvatura de lente. Por eso se dice real. Ahora, si el objeto se encuentra entre F' y S, ahí está, miren, entre F y el eje O, ya, está, me va a dar una imagen virtual, derecha y de menor tamaño. Esto es lo que nosotros vemos en las lupas. En las lupas nosotros utilizamos que una lente convergente, ¿sí o no? Sí, van a decir. Pero yo estoy próximo a la lente, mi radio de curvatura está detrás de mí y mi punto focal detrás de mí. Por eso yo puedo ver una imagen derecha, ¿no? Derecha, virtual y de mayor tamaño. Yo puedo ver mis poros, puedo ver los vellitos, puedo ver la hormiga que fuera de mi propio tamaño. Sí, ¿por qué? Porque el radio de curvatura es mucho mayor. Pero ahí dice una imagen virtual, pero está en el mismo plano del objeto. No está fíjate que acá no va a poder estar en el mismo plano del objeto. ¿Por qué? Porque el radio de curvatura está aquí en esta zona. Todas las imágenes están dentro del radio de curvatura.
pero este no, este está detrás del rayo de curvatura. Por eso se le dice imagen virtual. ¿Está claro, chicos? Acuérdense. Esa es una gran diferencia. Ahora, la formación de imágenes de lentes divergentes. Ya vimos las divergentes, las convergentes, ahora vamos a ver las divergentes. Mira, aquí está el radio de curvatura, o sea que está acá. El objeto y el radio de curvatura están en el mismo plano. Rayo, si un rayo llega y se refleja, pero este rayo reflejado no intersecta un punto, sino que se divergen, sus rayos se divergen, se abren, por eso se llama divergentes. ¿Está bien? Mientras que las lentes convergentes, todos los rayos convergen en un solo punto, se unen, o sea, buscando un punto en común. Las divergentes no, las divergentes sus rayos con las que salen de la lente salen de ella, se divergen como abanico. Entonces, esta divergente yo la proyecto y voy a poder colocar el punto focal. Ahí está. Y este es un rayo. El segundo rayo tiene que chocar con el eje central. Acá hay un punto donde choca. Y el tercer rayo yo choca con la lente y trazo una paralela. Pero esa paralela también la proyecto, haciendo que choque con los tres o los otros dos puntos anteriores. Y ahí es donde yo tengo mi imagen. Ah, mira, imagen. La imagen es derecha, pero es de menor tamaño que la lente. ¿Te das cuenta? Y se ubica en un punto entre el foco y el eje de la lente. Entonces, vamos a ver. Si mi objeto está entre el foco y la lente, está el foco y la lente, voy a tener mi rayo incidente que se refleja, proyección con el foco, rayo que viene, choca con la lente, trazo una paralela y mi rayo de eje central. Pero ¿dónde chocan todos? Hay dos puntos donde chocan, que es este, y es derecha y de menor tamaño. ¿Hay combinación de lentes? Sí. El aumento total en este caso va a ser un cociente para el tamaño de la imagen y del objeto. ¿Dónde lo utilizamos? En los microscopios. ¿Por qué? Porque en los microscopios tenemos que hacer un juego de lentes para poder ver la imagen ya en aumento, con un mejor zoom y teniendo en cuenta una resolución espacial que me permita discrepar puntos los más próximos posibles. Entonces, miren, yo tengo un bichito acá, chiquitito. ¿Qué es lo que hago? Tengo que aumentar esta lente y aumentarlo cada vez más para poder ver detalle por detalle sin perder nada de lo que me pueda dar. O sea, toda la información yo la tengo que ver completita. Entonces, ¿qué es lo que hace? La suma de dos lentes. Miren, y son lentes convergentes. Primer rayo, segundo rayo, y me va a formar la imagen invertida. Pero esta imagen yo no la quiero ver invertida, yo tengo que ver la derecha, pero yo no me voy a poner de cabeza para poder ver en el telescopio. Entonces aquí utiliza otra lente convergente para cambiar la proyección, pero hacerla más grande. Mira, y está en un punto, mira, donde este rayo de curvatura va a estar el objeto, o en este caso mi imagen sería objeto, entre el punto de curva, la distancia focal y el punto central. Entonces, igual ubica la proyección de estos y la proyección de esta lente me permite ver esta imagen de mayor tamaño. Míralo. La A doble prima, B doble prima. Entonces, eso es lo que hacen las lentes. El aumento total, ¿cuál va a ser? El cociente entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto. Como son dos chiquititas, ahí hay un aumento total. Pero sale invertida, sí. No hay problema en que salga invertida. Lo que nosotros buscamos en la elaboración de microscopios es que pueda verlo con una mejor magnificación
sin pérdida de resolución espacial. ¿Está claro? Entonces los microscopios están formados por ese tipo de lentes, lentes convergentes llamadas objeto y ocular. O sea, este es el objeto y este va a ser el ocular. Aumenta el tamaño con que se ven los objetos pequeños, los bichitos, por ejemplo, y poder verlos mejor, siempre y cuando teniendo en cuenta el tipo de aumento que va a tener. Si el aumento en este caso va todo en centímetros y viene indicado en un microscopio como por 10x, por 50x, por 100x, y así sucesivamente. Como le vuelvo a decir, voy a tener el primer lente que es el lente objetivo, el segundo lente que es un lente ocular. La primera lente tiene una distancia focal pequeña y la segunda tiene una distancia focal mayor. Por eso me aumenta el tamaño en función de la magnificación. Entonces, quien va a estar a cargo de esto va a ser el ocular. Y el ocular es el que me va a dar el 10x, el 50x o el 100x. ¿Ya? El foco del objeto del ocular es 2F y se le llama longitud del tubo del microscopio. Entonces, nosotros vamos a tener eso que ver. Esa longitud del microscopio va a estar en función de ese aumento, donde va a ser 25L, que es la longitud del tubo del microscopio, entre el punto focal 1, la distancia focal 1 y la distancia focal 2. Ese va a ser mi aumento, cuya imagen va a ser siempre virtual, invertida y de un tamaño espectacular. ¿Y quiere decir? ¿Hay microscopios potentes? Sí, hay microscopios que me van a permitir ver con una mayor definición todo el objeto que yo desee. Ahora, en la vista, ¿se acuerdan que hablamos de astigmatismo y estigmatismo? ¿Ocurre esas enfermedades en la vista? Sí. Y la óptica me va a ayudar mucho para poder compensar, para poder mejorar ciertas anomalías que se han presentado. ¿Cómo cuáles? En el interior de nuestro ojo funciona así el sistema de óptica más revolucionaria que puede haber, ¿sí? Naturalmente. ¿Por qué? Porque la retina, ¿ya? La córnea, todo el conjunto, ¿ya? Está formado por muchos medios transparentes que me van a permitir utilizarlo como si fueran pequeños lentes y aplicar la óptica geométrica para poder visualizar todos los objetos que nosotros vemos. ¿Está claro? Entonces, yo veo un objeto, la luz va a entrar hacia ese campo óptico que yo tengo dentro de mi sistema ocular y voy a poder visualizar la imagen en esta parte de acá. Y eso es lo que nosotros vemos. Nosotros vemos en sí, nuestra lente me va a permitir visualizar una señal invertida, pero de un tamaño real. ¿Cuál es el problema? El problema es no es el problema, sino ya nuestro cerebro, de verdad, el ser humano es una máquina maravillosa. ¿Por qué? Porque esa señal invertida nuestro cerebro lo lee completamente y lo vuelve derecho mediante señales eléctricas que nosotros tenemos, mediante nuestro sistema sensorial. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que nosotros la vemos así, tal cual, en esa forma. ¿Y dónde lo vamos a, o mejor dicho, gracias a quién lo vamos a ver? Lo vamos a ver gracias a la córnea, porque la córnea tiene un humor acuoso, ¿ya? De una solución salina, cuyo índice de refracción es 1.34. Parecido a una lente, es idéntica. El vidrio tiene 1.33. A ver, googleenlo. Si ustedes quieren googlearlo, googleenlo. El vidrio, el índice de refracción del vidrio es 1.33 hasta 1.45. ¿Lo encontraron?
El vidrio tiene un índice de refracción desde 1.33, 1.32. 1.32 hasta 2 y algo, 2.1, 2.3, yo no estoy segura porque eso depende del color que pueda tener el vidrio. Pero mientras más translúcido sea, es más pequeño, o sea 1.31, ¿no? Y la lente tiene 1.34, entonces es como si fuera un vidrio transparente. Pero lo tenemos ¿dónde? Lo tenemos en función de nuestro sistema, es una solución salina. Entonces, esa solución salina que tenemos en nuestra córnea me permite que la luz atraviese sin ningún problema y pueda formar la imagen que nosotros vemos, ¿ya? La pupila, ¿qué tiene? La pupila tiene un punto como de focalización, es ese zoom que nosotros podemos tener para poder visualizar mejor. Y el iris controla el paso de la luz a través del interior. ¿Qué quiere decir? Es como un filtro, es el photogray. ¿Se dan cuenta? La vista, o mejor dicho, la óptica de la vista es un sistema perfecto, siempre y cuando nosotros no tengamos ningún problema en la visión, ¿sí o no? Si funciona al 100%, bueno, en este caso ya a mi edad yo ya necesito lentes, ¿sí o no? Ya mis ojitos ya se están gastando. Pero cuando recién nacemos y no tenemos ningún problema ocular, pues esto funciona con un índice de refracción de 1.34. Perfecto. La pupila focaliza bien, o sea, te hace un zoom para poder visualizar todo el panorama que tú quieras. Y el iris controla el paso de la luz. Y fíjate qué tipo de aumento tienes, porque es como si fuera un espejo, perdón, un lente esférico perfecto, porque te da un campo de visión, de casi, vuelvo a decir, 360 grados, ¿ya? Casi, perdón, 180 grados, yo estoy peor, yo me confundí. Te da un campo de visión de aproximadamente 180 grados. Entonces, ahora, ¿qué pasaría con este problema que vamos a tener aquí? Vamos a ver que nuestra lente puede presentar cierto problema. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Yo tengo un humor vitrio, que es un medio por el cual la luz va a pasar para que se forme la imagen, y este punto donde se forma la imagen, el nervio óptico, ¿sí o no?, lo lee y lo lleva a nuestro cerebro, llevando toda esta información. Entonces, este nervio óptico, vamos a verlo acá, está formado por conos que me van a, es como que ellos fueran los píxeles, ahí está, que me van a llevar uno por uno cada tono de intensidad, ya sea de color, de mensaje, de señal de recepción. Entonces, estos conos, los conos en función a los bastones son los que me van a identificar esto. Ahora, ¿cómo es el proceso de la acomodación de la lente? Ya hemos dicho, el cristalino, que es una lente deformable. ¿Por qué? Porque en función a la distancia que yo quiero ver, se va a posicionar. Es magnífico. Entonces, cuando el objeto que nosotros queremos ver ya está en el infinito, el cristalino se encuentra en reposo. Está. Entonces, va a tener un punto focal que coincide exactamente donde se encuentran mis bastones, mis conos, mi nervio acuoso. Pasa la luz y chocan exactamente en este punto focal, donde yo voy a poder ver. Entonces, ahí está. ¿Qué pasa
con esto? Cuando no cumple esa función. Ahí está. Al acercarse, voy a colocar todo, al acercarse el objeto, los músculos ciliares, ¿ya? Van a comprimir el cristalino. ¿Haciendo qué? Haciendo que el radio de curvatura aumente, pero va a reducir también la distancia focal, ¿ya? Permitiendo que siempre se formen las imágenes a la misma distancia. ¿Qué quiere decir? Aquí, en la retina. Ese proceso de acomodación está limitado. ¿Por qué? Porque recuerden que el cristalino también tiene una cierta elasticidad. Y esa elasticidad, ¿ya? Es la que me va a permitir siempre focalizar mi imagen en la retina. Pero es involuntario. ¿Qué quiere decir? El punto próximo, por ejemplo, va a depender de qué tan cercano yo pueda colocar el objeto, ya muy próximo al ojo y que lo pueda ver con nitidez. Ese es el problema de nuestra lente. Por ejemplo, si lo coloco muy próximo a la lente, yo no voy a poder tener un buen campo de visualización, yo no voy a ver nada. Si lo coloco a unos cuantos centímetros de nuestro sistema ocular, yo voy a ver una imagen borrosa. ¿Por qué? Porque esta lente, ¿ya?, que vendría a ser nuestra cristalina, a pesar de ser involuntario, a pesar de llevar ese mensaje, va a formar la imagen fuera de la retina, viendo una imagen borrosa. Entonces yo tengo que utilizar un punto próximo capaz que este cristalino pueda identificar la imagen siempre en la retina. ¿Está claro? Ahora, el punto remoto es el más alejado donde se puede observar con nitidez un objeto, para poder verlo siempre en este punto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un problema de visión? Por ejemplo, cuando tenemos un problema de visión, puede ser la miopía o la hipermetropía. ¿En qué consiste? El defecto que es, por más ya que yo trate de visualizar mi objeto, ¿ya?, la imagen siempre se va a formar donde se va a formar delante de la retina. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Necesita una lente de corrección, que vendría a ser ¿qué? Una lente divergente. ¿Para qué? Para que esos rayos, al diverger, choquen con mi cristalino y estos ya puedan converger, ¿no?, porque es como una lente convergente, converger y lleguen a mi retina, dándome un enfoque correcto. ¿Y qué pasaría con la hipermetropía? O sea, es una lente tan delgadita, o sea, mi cristalino es muy, muy, muy delgado, haciendo que todos los rayos que convergen se forman detrás de la retina. Entonces, ahí necesito otro tipo de lente. Necesito ya una lente convergente. ¿Para qué? Para que esta lente converja, lleve la información a la retina y esta vuelva a converger, colocando la imagen en mi retina. Y esa vendría a ser la corrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Todo depende de qué, de nuestro cristalino. Bueno, recuerden, muchos sufrimos, como ahorita yo ya estoy sufriendo, a medida que va pasando pues la edad, ese cristalino va perdiendo cada vez elasticidad. Entonces, a veces ya necesitamos lentes de ayuda, ¿no? A medida que va avanzando la edad, de repente hoy necesitas lentes para leer de cerca, o ya no puedes ver de lejos, ya va requiriendo lentes. En algunos casos ya también hay infantes que requieren lentes, ¿pero por qué? Porque recuerden que todo está dentro de un medio acuoso, y el medio acuoso muchas veces va a ir variando. Entonces, existen medios de corrección. Vamos a ver el videíto. No sé si se logra ver. A ver, espérate. Miren, este es un láser y vamos a ver cómo van a converger todos los rayos y cómo van a diverger, ayudando a que este cristalino
pueda tener un punto en común y poder visualizarlo dentro de nuestra retina, ¿ya? ¿Cómo dices? Ay, Aunita, me hubieras dicho. Vamos a ver. Vamos a ver. Siempre tenía ese problema. Ahí me dice. ¿Cómo dices? No se escucha. Qué raro. Ese es mi problema, ¿no? Con esto no puedo. Ahí en el Meet hay una opción de donde dice compartir solo una pestaña y ahí se puede el audio. Sí, a ver. Por más que trato de ponerla, a veces me permite ver videos y a veces no. Siempre es un problema. ¿Los rayos paralelos inciden sobre ella? Ahí. Con la ayuda de Sí. Ya, perfecto. un dispositivo láser que nos permite tener varios rayos paralelos. Esto es una lente biconvexa. Cuando los rayos paralelos inciden sobre ella, se desvían convergiendo hacia un punto. Por eso se dice que es una lente convergente. El punto hacia el cual convergen los rayos es el foco imagen F'. Es un punto real. La distancia focal depende de la curvatura de las caras. Por ejemplo,
Esta lente plano convexa tiene una distancia focal menor a la anterior. Hay otro tipo de lentes que se comportan de forma muy diferente. Esta es una lente plano cóncava. Los rayos paralelos no convergen hacia un punto, sino que se separan. Por eso se dice que es una lente divergente. La prolongación de los rayos hacia atrás determina el foco imagen F'. Este es un punto virtual. Las lentes pueden solucionar algunos problemas de visión. En un ojo sin problemas de visión, el cristalino desvía los rayos para formar las imágenes correctamente sobre la retina. En cambio, un ojo miope forma las imágenes delante de la retina. Se trata, por tanto, de un ojo demasiado convergente, por lo que el problema puede solucionarse usando una lente divergente. El problema opuesto ocurre cuando el cristalino forma las imágenes detrás de la retina. En este caso se trata de un ojo poco convergente y por tanto el problema se puede solucionar usando una lente convergente. Entonces, chicos, ¿me escuchan ahora sí? ¿Se me escucha? Sí. Ya. Entonces les voy a dejar a ver cuánto, unos 10, son 8, 10 y 20, ¿no? 10 y 20, 10 y 30, 10 y 40 y voy a publicar un pequeño cuestionario de esto. ¿Está bien? Para que ustedes puedan responder y después vamos a ver si vemos las respuestas. Vamos a analizar cada una de las respuestas según lo que hemos aprendido en la clase de hoy. ¿Qué les parece? ¿Está bien? A ver si nos alcanza el tiempo. Cuestionario chiquito, nada más. ¿Está bien, chicos? Se me han quedado calladitos, parece que no quieren la práctica el día de hoy. ¿Qué pasó? Recuerdo que les dije iba a publicar una pequeña práctica con respecto a lo que hemos visto ahorita. Lentes, nada más que lentes. ¿Está bien? Mi disculpe, 10 y 40 dijo cuestionario hoy día. Sí, no les escuché bien. Dime. Sí, ¿se refería a que hoy día a las 10 y 40 iba a haber cuestionario? ¿O la siguiente Sí, clase?
Sí, sí, sí. Voy a poner un cuestionario sencillito. ¿Ya? No, del Son tema de ahorita. preguntitas del día de hoy. Nada más que el día de hoy. ¿Ya? Solamente el día de hoy. Nada más. Ya sabemos. Para ver si es que me han entendido, pues Andreita, si no yo cómo voy a saber que me han entendido o no.